Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Malas noticias. La pandemia está preocupando gravemente. En naciones importantes, Gran Bretaña a la cabeza, Indonesia, la tercera o cuarta más poblada del mundo, y en los propios Estados Unidos de Norteamérica, este último con un averaje de vacunación récord, están apareciendo en signos de la presencia de la variante Delta, pero en Gran Bretaña el asunto es dramático. Nada más y nada menos cuando el primer ministro Johnson ha anunciado que el 19, es decir, el lunes, se van a abrir los comercios y las actividades. El récord hospitalario, según estuve viendo en BBC, es alarmante. Sus médicos mejores, sus científicos más notables se oponen. Le han escrito expresamente al Premier Johnson que no lo haga, que esta parece ser una fase aún más agresiva y letal que las precedentes. Indonesia por igual. De manera que, siendo un fenómeno mundial, nosotros no podemos tener juicios domésticos, insulares, nada más. Tenemos que fijarnos en las referencias, en aquellos ejemplos, buenos o malos, y ayudarnos a mantener rumbos confiables. Los Estados Unidos fue una cosa realmente, para mí, casi un metamensaje. Se animaron por el alto grado de vacunación que tienen. Muchos estados abrieron cancha. Y en los estadios de béisbol se comenzaron a ver muchedumbres, llenos a plenitud, 50, 60 mil espectadores. El juego del jueves entre Boston y Yankees hubo que suspenderlo, aplazarlo, para mejor decirlo, porque 7 u 8 peloteros de los Yankees habían caído de repente en las garras del COVID-19 o estaban en umbrales peligrosos. Es decir, la vuelta a la normalidad en ese campo tan atractivo, tan entretenido y que concita la atención del pueblo norteamericano y de nosotros especialmente. No deja de haber cierto mensaje. Un solo equipo, 7 u 8 de repente, y hay que suspender juegos. ¿Qué pasa? Ya hay opiniones, no con motivo de esto, había ya opiniones de que había que tener mucho cuidado, que había que pensar en las aglomeraciones y tratar de imponer cierto control a fin de que no se produjera tan abruptamente la vuelta a la normalidad. Es decir, el boletín internacional es negativo, pero oportuno.
como advertencia. Nosotros, un teteo en mi pueblo querido, una marcha hacia Salcedo, desde Macorís, parece que un exponente del arte popular, de Adonis, creo, era quien lo encabezaba. Bueno, una marcha inmensa, de noche, motores, gente. Se volcaron las provincias, un entusiasmo enorme. Yo creo que esa iniciativa, si la tomó el artista, a la larga resulta provechosa como prueba. Este es el Yankee Stadium lleno en 8 o 10 juegos y los peloteros Yankees ya en grupo afectados, aplazando juegos. Esto es San Francisco, que es pionero en muchas cosas, siempre está en vanguardia. Se tira a la calle y se suman todas las comunidades entre Salcedo y San Francisco y hacen un teteo inmenso. Quizás ahí esté el otro mensaje, porque ese se va a repetir, va a haber desbordamientos. Entonces ahí el gran peligro es si hay rebrote, porque el virus en su versión original y en sus variantes, en sus mutaciones. Yo digo en mi pregunta de este miércoles, obra con una dinámica de banda organizada, banda criminal organizada. Sabe dónde va, sabe cómo atacan. Es algo realmente desconcertante, que ha impresionado a la ciencia en sus mayores y más altos niveles, que no ha dejado de confesar una impotencia y una perplejidad que no esperaban. Naturalmente, hay que decirlo, la población está exasperada, exhausta, crispada. La población tiene inquietud, mal humor, porque son muchos los rigores de las restricciones. El gobierno evidentemente está lo que yo llamo el laberinto de las crisis. El turismo que presiona por un lado, que necesita dar la impresión de que no somos un foco infeccioso para atraer turistas, aunque en los sitios de origen haya restricciones crecientes. Esa presión. Y la Plaza de la Bandera, que se iba de nuevo a convocar, y evidentemente al gobierno lo conmovió. El presidente Abinader, que evidentemente es una persona de buena fe, que no está maquinando ni está pensando en cosas tenebrosas, cede y da como noticia que se está produciendo la desescalada. Entonces hay una especie de dilema. ¿Qué hago? Si mantengo las restricciones, me van a repetir teteos de protestas. Ya no a la Plaza de la Bandera, no. Marchas, que no voy a tener ni cárceles ni personal para poder contenerlos. Entonces vienen las protestas encubiertas. Si se hace cualquier tipo de control, represión, violación de derechos humanos. Si restringo así, voy a tenerlo seguro. Déjame aflojar un poco y mejoro el horario y ver si la comprensión del pueblo, que ha sido innegablemente generosa y buena, no se me desgasta,
no se me acaba la comprensión del pueblo, pero estoy metido en un berenjenal, es lo que pienso que el presidente debe de estar confrontando. Necesidades económicas, peligros de salud en conflicto. Yo muchas veces utilizo un tipo de argumento que me entristece hacerlo, recordando la tragedia de Ecuador y Perú. A mí, a tanta distancia, me arrancó las lágrimas cuando vi decenas de ataúdes en parques, calles, calzadas, puertas de cementerio, porque estos estaban llenos. Los enterradores naturalmente no aparecían, se negaron a enterrar. Entonces las familias no lo podían tener, ni velar. Ese es el argumento más terrible que hay contra la impaciencia por la economía. Entonces cuando uno lo propone, se conmueve porque dice, pero Dios mío, al pueblo nuestro no le puede llegar una desgracia de ese tipo, para que así comprenda los peligros. En definitiva, es un punto difícil. El gobierno, incluso, yo pienso que ha cometido un error en su entusiasmo, el optimismo básico que yo llamo, que es legítimo y plausible en un gobernante, porque si el gobernante se deprime, entonces, ¿qué va a hacer la población? Se ha hecho cargo de la esperanza y ha puesto medio en reposo la tristeza del quebranto y el peligro del otro, del azote asesino ese que anda ahí. Lo ha asumido como un tipo de cosa propia. Si viene el rebrote, Dios nos libre, entonces vendrían las marchas, porque el gobierno no manejó con prudencia los problemas de la desescalada, porque abrió a destiempo, porque fue prematura, y entonces todas las protestas y todas las posibles maldades que estén debajo de las protestas, sabemos de cuáles sectores especialmente que están resentidos y bajo un asedio legal de procesos penales poderosos. Entonces vienen, meten, refugian sus maldades y sus designios, que es que todo se vuelva un tollo para ver cómo no se rinde cuentas dentro de las protestas de que no manejó mal la crisis, el gobierno fue inepto. Como se ve, hay una especie de dracones entre la normalidad y la pandemia, el azote. ¿Hasta dónde se puede considerar retraída, reposada la pandemia para poder abrir lo otro? Y si se abre lo otro y esta se activa, entonces, oh Dios, horroriza pensar que puedan llegar los argumentos de los ataúdes en las calles. Porque esos son cuadros que uno quisiera no volver a ver jamás, de tan terribles que son. Pero bien, vamos a correr el albur. Pero al gobierno le recomiendo que se aparte un poco del optimismo, que tenga más frecuente y potente la reserva.
Es decir, bueno, se va a consentir esto y esto y esto, a pesar de que estos son los peligros, esto. Nos vamos a exponer, corremos un riesgo. Eso es más importante, que es una forma de informar a la población de los niveles de daño que pueden venir y darle la satisfacción de que se está haciendo el intento de devolverle a su economía las energías básicas que está claramente entrando en procesos de desmayo, como todas, no es la nuestra. En el mundo hay una catástrofe, es la realidad. Bien, la región, Dios mío. Recuerden el laberinto de crisis de que hablé, en que está el presidente. En la pregunta de esta semana, que viene el miércoles, ya la despaché. Hay una descripción de cómo la tragedia que puede venir en la región del Caribe está dando señales pesadas, graves, de que es una realidad. El título de esa pregunta que viene el miércoles: los hechos y sus pisadas de animal grande. La de esta otra semana, la del miércoles pasado, fue la paciencia necesaria ante la fluidez de los hechos. Es decir, los hechos son tan fluidos, ocurren en forma tan fluida, como participando de una misma torrentera. En la semana ahora digo paciencia. Paciencia, pero atención, no indiferencia. Cuidar el examen de las circunstancias, saber qué se mueve detrás de esos hechos. En la semana que viene digo, caramba, el avión presidencial colombiano es tiroteado al ir a aterrizar. Lo salva el blindaje de un avión de guerra, de un helicóptero de guerra, un Black Hawk. Y el presidente de Colombia iba a bordo con su ministro de Defensa. De eso hace 20 días. El 7 de julio, el presidente de Haití es masacrado. Parece que torturado previamente y baleado de una forma espantosa. 12 disparos entre su cara y su tórax. En su vivienda, junto a su esposa y sus hijos. Dios mío, ¿qué es esto? Horas, por no decir días después, horas después, 70 o 80 horas después, Cuba. Otra vez Cuba, sí, pero ahora con manifestaciones en 10 ciudades importantes, multitudinarias, que las vimos, con un lema: patria y vida, no patria o muerte. Reclamando esa población, se veía claramente clases populares totales,
libertad, quejándose de los sinsabores y las privaciones en que viven. Dios mío, 3 acontecimientos. Pero había protestas muy graves en Colombia, sí. Y se va como generalizando el asunto. El gobernador responsable del gobierno en Crimea viene a Nicaragua en un viaje de buena voluntad. Rusia, que va a establecer un mecanismo de programa salvador para las terribles privaciones haitianas, su canciller hablando de ello, que se va a establecer en Haití, que va a abrirse una embajada de Siria, un presidente de Haití que algún tiempo antes de su masacre le pidió a la comunidad internacional: por Dios, envíenos ayuda, que no tenemos seguridad pública. ¿Quién iba a imaginar que aquel hombre estaba hablando de su seguridad? Cuando él decía esas cosas, hay que entender que él mismo decía: yo soy un muerto con zapatos en este tremedal. Bueno, comienzan las investigaciones. Yo recomendé desde la pregunta, y así lo ratifiqué en la respuesta: cuidado con precipitar las conclusiones, porque ese es un tipo de evento tan terrible, tan inusual. Ellos tuvieron un caso en 1915, en que mataron a un presidente en las turbas y entrando a Palacio. Pero este ha sido sorprendente, como dice ese señor académico, Robert Fatton. Eso abre las puertas a un caos mayor y a peligros inmensos en la región, fueron sus palabras. Un tratadista, parece importante, profesor de una universidad, pero en una de las Carolinas o en Virginia. Entonces, se abren las investigaciones. Un comando colombiano que pasa por Santo Domingo, hace turismo en el Alcázar. Sus principales jefes, los 3, van y se retratan en la puerta del palacio. Turismo. Y de ahí consiguen el visado y se van allá y pasan un mes, no sé qué tiempo, y tenían contratos, se dice, de compañías de seguridad privada, y que era para proteger a grandes empresarios y al propio gobierno, que no tenía control de las bandas criminales que están haciéndose cargo del poder real. Carambola, el líder de eso, que era un ex jefe de policía, y está encabezando cuadrillas de bandoleros. Pero de vez en cuando habla de revolución. Parece que tiene algún tipo de aberración ideológica por ahí. Comienzan las investigaciones. Yo dije desde el principio: señores, lo mejor es entrar en una especie de contemplación queda, no precipitarse, sin ser indiferente, mantener la cautela, porque uno no sabe por dónde va a saltar la liebre con ese hecho tremendo. Dije, prefiero esperar que la policía o los oficiales de policía y de criminalística de Colombia rindan su informe para comenzar a creer en alguna hipótesis. Yo tengo la información de hace muchos años
de los progresos de la policía colombiana, tecnológicos bueno, su jefe, Oscar Naranjo, fue el que impulsó quizás los mejoramientos mayores. Y a través de la amistad, pues yo he llegado a conocer de sus progresos y dije, voy a esperar a ver qué dice la policía colombiana. Pero bajaron oficiales de FBI y parece que de otras agencias. Se hizo como una especie de convención de investigación para poder desentrañar ese misterio. Horas después de ser destrozado, el presidente Moïse anuncia el primer ministro Claude Joseph que él está en control de la situación. Era primer ministro, el día anterior lo había cancelado, lo había suprimido por decreto. Moïse había designado un neurocirujano, parece que un personaje importante, pero ese no llegó a tomar posesión. A mí me llamó la atención desde el principio esto. Si era un comando, o si es un comando, que tiene 28 componentes, entre ellos 6 o 7 exoficiales militares colombianos, creo que todos pertenecientes en un tiempo a fuerzas especiales, es decir, los CIAL colombianos. Qué raro que al producir ese hecho tremendo no había plan de escape. Matar al presidente y coger para los lugares donde estaban aparentemente trabajando. No temieron a ninguna persecución. Qué raro. Pero no tenían una idea clara de por qué se producía. Había habido fuga de unos cuantos, otros que se refugiaron en la embajada taiwanesa, pero los taiwaneses le llamaron para que lo que estaba era un sereno ahí, que fueran a buscar a esa gente. Y 3 o 4 que murieron en un intercambio de disparos con la policía haitiana. Pero me llamó la atención, no tienen plan de escape. El CIA y esos oficiales de fuerzas especiales, lo primero que diseñan es, cuando terminemos, ¿por dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde salimos? ¿Por dónde nos evadimos? Pasan los días y aparece ya en Colombia, no de la policía, evidentemente con la fuente de la policía, información Caracol, y presenta una hipótesis que es el primer ensayo de hipótesis a seguir con interés mayor. Un venezolano, al parecer, opositor a Maduro y a lo que está en Venezuela, vive en Florida, tiene una compañía CTU de seguridad privada, contrató con un médico sin ejercicio residente en Tampa, haitiano, unos elementos para producir una acción de protección en Haití, de capitales, de propiedades, etc. Muy bien, eso se dijo desde el principio, cuando se habló de que algunos hablaban español y otros inglés. El inglés era de 2 haitianos, nacionalizados norteamericanos, que han alegado que ellos eran simples traductores, como si se pudiera pensar que había
una entrevista pautada con el presidente. ¿Traductores de qué? De los balazos. Bueno, la Caracol da la versión que parece que es la que ha bebido más de la información colombiana, de su policía. Y dice, 19 en total se contrataron, pero la compañía esa pidió el pago de 19 pasajes. Vinieron a República Dominicana y de República Dominicana pasaron para Haití. No se sabe, sí, Caracol dice que recibieron un visado para Haití. Muy bien. Pero que del grupo de 28, solo 7 sabían del asesinato. Que el resto fue contratado para producir seguridad de propiedades, de personajes, y se supone que del presidente y de la ayuda de la policía frente a las bandas. Que los que entraron, los que irrumpieron en la vivienda, los que llevaban los designios, eran el primer grupo de 7, que los otros quedaron atrás para darle apoyo. Pero fingieron ser de la DEA y decir que como que iban a buscar al presidente para entregárselo a la DEA. Pero vienen los testimonios. 3 colombianos, uno murió, 2 de los supervivientes. Dicen, no, nosotros hicimos reuniones. El primer ministro, Claude Joseph, estaba participando, era una pieza clave de eso. ¿Cómo? Entonces el presidente lo ha mandado a matar, un complot. Se propone matar un complot que dirige el primer ministro para sustituirlo. Es la tesis que aparece en Caracol. Y dice que hubo reunión en un hotel en Santo Domingo y define y declara a los personajes que participaron y el visado. Entonces yo pensé, caramba, es posible que por eso no había plan de escape. Si se va a tomar el poder tan fácilmente, es lógico entender que ese poder que está comprometido no se va a investigar a sí mismo. Sería el razonamiento, un poco estrambótico, pero posible. Oh, como ustedes ven, ahí se ensombreció el asunto. Ya he visto que la policía haitiana no admite conclusiones de ese tipo. Hay que esperar que la investigación esté en curso, pero quien está fungiendo de presidente es Claude Joseph, el primer ministro hecho presidente. Y esa policía detiene ahora al jefe de la seguridad presidencial y a los escoltas, a la gente que tenía que proteger al presidente y su sueño, que no apareció porque estaba evidentemente o sobornada o comprometida en el complot. Ya detuvieron uno allá, Gerald. Pues hay 2 que realmente mueve a risa cuando uno oye o lee que los encargados de la escolta no comparecieron al tribunal pese a la citación que recibieron. Ustedes están oyendo. En medio de un hecho de esa naturaleza, un tribunal citando, venga, que lo vamos a interrogar, porque ellos no aparecieron en ninguna parte, ni hubo heridos, ni hubo intercambio de disparos. En definitiva, ahí está. El nódulo actual, que no va a ser el más grave, vienen cosas más graves, evidentemente, pero el detonante de las cosas más graves que puedan venir, porque descabezado del poder de Haití, ha aumentado el caos,
la violencia que pueda surgir en una lucha entre bandas, que su jefe Carambola habla de revolución, y una policía que se comporta de ese modo, pues evidentemente es una guerra civil que la va a aplacar ¿quién? El poder norteamericano, que se ha rehusado, dice que no, que está considerando eso, pero que no tiene decisión, que va a proteger su embajada, pero a una petición que le hace Joseph, al cual ellos en principio lo reconocieron, dijeron, no sé qué, en qué nivel, si fue el Departamento de Estado o fue Casablanca, que ese era el que representaba el poder. Ahora la investigación le da en la cara y no, nosotros no hemos reconocido a nadie. Ahí no hay nadie legítimo. Hay un señor Lambert que el Senado eligió, 10 senadores lo eligieron presidente. Una cosa surrealista, es una cosa para no creer, es una fantasía, un misterio. Dios mío. En medio de esa situación estamos nosotros debatiéndonos. Primero estuvimos dándole atención y vueltas al secuestro del Río Masacre. El presidente afortunadamente sale con 2 posiciones muy esperanzadoras. Abel Ghamuro ya había proclamado la independencia absoluta del Ministerio Público y había dicho y sostiene que los problemas de Haití tiene que resolverlos la comunidad internacional en Haití, pero no a costa de sacrificarnos a nosotros, de reabsorbernos, de hacernos desaparecer. Las posiciones del presidente han sido correctas y llenan a uno de cierta esperanza, pero hay que pedirle firmeza. Esas son posiciones irrenunciables, más bien para ahondarlas en su determinación. Pero hay una cosa que yo trato en la pregunta del miércoles que viene. Oigan lo que estoy tratando, no por primera vez, porque yo lo traté en una oportunidad, pero frente a otro percance, frente a otra situación. La pregunta es, la geopolítica tradicional, inveterada desde siempre, que ha estado siempre presionando a República Dominicana porque será que dicta OEA, la Corte Interamericana, una sentencia diciendo que debemos nosotros renunciar al artículo 18 de la Constitución que establece cómo se llega a ser dominicano, la que nos lleva a Noruega a un evento internacional de ACNUR, la que Vargas Llosa en el país publica con un recuadro de esvástica alemana, que nosotros teníamos un apartheid similar al de Sudáfrica, que fuera finalmente barrido por el sacrificio y el idealismo de Mandela, 27 años en prisión, de duras tareas. Una gloria del mundo, de la libertad mundial. Hasta ahora se ha creído Canadá, Francia, Estados Unidos son los que tienen la mayor presión para, de algún modo, usar el este para refundirlo con el oeste y tratar de mejorar al oeste, aunque el este se arruine y se vuelva a un nivel tan precario y caótico como el oeste.
Pero ahí están los puertos, ahí están todavía los ríos, ahí están los montes, están los aeropuertos, ahí está el otro agente que ha estado siempre dentro, en pacto implícito, la droga mundial, que tomó Haití hace décadas hace que la tomó. Eso es lo que hemos creído hasta ahí. Pero con motivo de lo que yo llamo la Tercera Guerra Mundial sui generis, que están ya librando Estados Unidos y China, aunque está en el plano de comercio fundamentalmente, ha creado modificaciones importantes en la geopolítica mundial. China está aquí y dijo con toda la honestidad posible, desde aquí vamos a entrar a Latinoamérica. Danilo Medina, bueno, con todo el empresariado, se fue allá, celebraron eso. Ya había pasado para hacer eso, horas antes, el horror de cómo las relaciones de 70 años con Taiwán fueron echadas al pantano. Se olvidaron de eso. China, caramba. Rusia, que no es Unión Soviética, es Rusia, es la tradicional. La Rusia que celebra misas y revive su cultura de cosacos y ejerce prácticas democráticas, elecciones y esas cosas. Dice, no, hay que, vamos a llegar a Haití, vamos a restablecer Haití, hay que aumentar el apoyo. Como es natural, esa lucha por esos espacios en el Caribe, en el vientre mismo de Estados Unidos, tiene componentes diferentes. Esa es la tesis que yo traigo. Por eso digo, cuando yo hablé aquella vez del tema, era cuando se nos acusaba de racista, que la discriminación tenía rango de apartheid, todas esas cosas. No, ahora la estoy tratando de otro modo. Ahora son presencias de dos superpotencias. Ya no en Venezuela, que ya hemos visto reforzada y manteniendo a Venezuela a Maduro contra viento y marea, a pesar de la enorme desgracia de 4 millones de venezolanos desesperados, arrojados al horror del ostracismo. Esas dos potencias aquí en el Caribe no son cualquier cosa. Eso es el animal grande, los hechos y sus pisadas de animal grande. ¿A qué se refiere esa pregunta que viene? Para nosotros, ¿es buena o mala la noticia? Pensando en el interés nacional, con el santo egoísmo con que se piensa en el interés nacional. Para nosotros puede ser buena la noticia, porque Estados Unidos ciertamente nos ha intervenido 2 veces militarmente. Una 8 años, 1916, 1924. Haití, 1915, 1935. Abandona la nuestra, queda en Haití. Habían pasado personajes importantísimos de su historia. Franklin Delano Roosevelt, siendo secretario del ejército en el 15, en el 17, escribió sus comentarios y comentó sus impresiones entre las diferencias que había entre un pueblo y otro. Y yo digo en la pregunta esa que viene, paradójicamente, para Estados Unidos,
que revisen la opinión de ese prócer nacional, Franklin Delano Roosevelt, cuando visitó a las dos naciones ocupadas militarmente, entre el 17 y el no recuerdo cuál año, para Haití. Me fui más lejos. Utilicé una cita que a mí me complace siempre mucho hacer por el personaje. Imagínense lo que es poder citar en labios de Lincoln, de Abraham Lincoln, el nombre de Santo Domingo. Emil Ludwig trae en su biografía, cuando Lincoln le responde a su secretario de Estado, Seward, que era de la aristocracia de Minneapolis. Ellos medio se reían de Abraham Lincoln, de Abby, porque a él le gustaban mucho las anécdotas. Pero era un espíritu superior, era un alma increíble. Y Lincoln le decía a Seward, su secretario de Estado, en cuanto a Santo Domingo, he estado permanentemente atento a los sucesos de allá. Era la anexión con España, 1861. ¿Entienden ustedes? Entonces yo digo en la pregunta, la política, el diseño de la política norteamericana sobre la isla de Santo Domingo tiene necesariamente que revisar muchos de sus errores en la presión que ha impuesto o ha querido imponer contra la República Dominicana. Hay que tratarnos de un modo diferente. Es más, ya contribuir a la defensa de nuestra independencia, no aplastarla, sino defenderla, porque va a entrar en competencia con Rusia, no aquí, con Rusia en Haití, y ya la tiene en Venezuela, pero la competencia frontal con China, que China está aquí, y China sabe estar, pero China tiene un aliado poderosísimo para esa lucha. ¿Cuál? El continente de África. El continente de África. Trenes de alta velocidad, puentes, carreteras, naturalmente pensando en el petróleo y en los recursos infinitos que tiene, pero lo están haciendo. Entonces viene al Caribe y dice que desde aquí, desde nosotros, va para el resto de América Latina. Es un desafío, claro. Claro, es respondiendo a las flotas norteamericanas y a los misiles americanos y a los submarinos americanos que andan por Taiwán en el sur de China. Somos parte ya del trastorno mundial porque la geografía nos condena a eso. Entonces nosotros dominicanos tenemos la obligación de hacer conciencia sobre esas nuevas perspectivas para reorganizar nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestros argumentos, porque en política, como diría Winston Churchill, no hay amigos ni enemigos, como decía, Inglaterra no tiene amigos ni enemigos permanentes. No me vengan con los resabios de las dos ocupaciones militares. Lo que tienen ellos ahora es desesperado aquí. Un territorio con una superpotencia que es muy esmerada y fina, milenaria, en esa cuestión de rutas de seda, rutas de trenes de alta velocidad, ahora como potencia mundial, espacial incluso. Ahora los intereses son diferentes. Entonces nosotros somos los aliados a proteger. ¿De qué? De lo que ellos intentan, que parece que con los vecinos más desolados, más los pobres, más arruinados, la pobreza en sí, ellos entienden que pueden hacer cosas allá importantes.
de progreso, y de ahí, naturalmente, haciendo aquí lo que puedan venir a hacer, que evidentemente va a ser para atraer el apoyo del pueblo, el apoyo de la población toda. Ahora con la vacuna se quiso ver como una especie de anticipo, porque muchos amigos decían, bueno, gracias a los chinitos que nos mandaron la vacuna. No nos la mandaron, no nos la vendieron. Y compramos a ellos y compramos Pfizer. Reconozcámosle eso al presidente. Que no hemos estado en falta en esa atención. De consiguiente, observen que la situación es muy compleja y muy vidriosa. Hay que andar con cuidado. Yo tengo la fe de que, como vamos, nos falta simplemente afinar esas cosas. Pero tenemos lo que yo llamo un presidente sorprendente, inesperado para muchos, sorpresivo. El paso que dio hacia el Ministerio Público y los procesos abiertos son esperanzadores, que lo necesitamos para elevar la reputación, elevar el prestigio, hacernos respetar. No nos pueden dejar como un fangal, una cosa más de esa, una letrina, no lo somos. Nuestros jueces y fiscales tienen la responsabilidad salvadora de probar que no lo somos. Utilizando el derecho, ese derecho que es reconocido por el propio himno nuestro como el otro escudo. Bien, se me acabó el tiempo. Estamos saliendo, saben ustedes, por Super Canal, nuestra versión central, domingo a las 11 de la mañana. Canal 3 del cable, 33 televisión abierta y YouTube. Saben ustedes además que del Impacto, canales 22 y 52 de Arte, domingo a las 12 del mediodía y a las 9:30 de la noche reproducen este programa, que estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo. Ya no puedo decir lo mismo de lunes, porque hay, creo, compromiso con el programa de la enseñanza virtual. Es lo que pienso. Con la gracia de Dios, espero estar con ustedes en una nueva entrega de La Respuesta el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.